escuchábamos ahí a Damián Tagman, es el presidente de la Cámara de Desarrolladores, que hoy tienen mucha vigencia en lo que tiene que ver con los desarrolladores inmobiliarios, y le preguntábamos también sobre eh, esta idea de la vivienda social. Muy interesante la nota, Sí. con uno de los referentes del sector. Bueno, y a propósito de temas que están en agenda, vamos a hablar con Marcelo Ramal. Ahora él es economista y dirigente, forma parte de Política Obrera. En este caso, la cifra, ¿no?, que conocimos ayer. Marcelo, te agradecemos el contacto. El tercer semestre donde sube el nivel de pobreza en nuestro país. ¿Cómo recibiste esa cifra? Bueno, no tuve mayor sorpresa porque era muy esperable después de lo que ha sido la evolución inflacionaria en todo este periodo, y la distancia respecto de la evolución de salarios, de jubilaciones. Era muy claro, ¿no es cierto?, que el índice de pobreza iba a subir. Yo quiero destacar que la pobreza sube en la Argentina, Sí. incluso cuando sube la actividad económica y también sube el empleo. Ujú. Esto hay que verlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nos habla, nos dice de cuál es la característica del empleo en la Argentina. Lo que tenemos es un avance fenomenal del trabajo precario, del trabajo sin derechos, por lo tanto con salarios, con ingresos muy inferiores a los de convenio, y esto lleva a que, bueno, en un contexto donde inclusive hay más trabajadores ocupados, tenemos sin embargo una mayor pobreza. Es el rasgo central de la pobreza hoy en la Argentina, es decir, es la pobreza del trabajador ocupado. Claro, esto que en la Argentina se dice que los trabajadores, que nunca existieron trabajadores pobres, y hoy en la Argentina un trabajador está por debajo de la línea de pobreza. Y cuánto, Marcelo, influye también la inflación, donde es algo que avanza y va empujando cada vez más a la gente a la pobreza. Bueno, la inflación es el mecanismo confiscatorio, y llama la atención. Esto es algo que suelo mencionar cuando vemos este tema, que en el acuerdo que firmó el gobierno con el FMI, el Fondo Monetario fue muy estricto en las metas de reservas por parte del Banco Central, fue muy estricto en lo que tiene que ver con la meta de ajuste fiscal, pero fue benévolo o miró para otro lado en lo que tiene que ver con la inflación. ¿Por qué motivo? Porque el Fondo Monetario sabía y sabe muy bien que la inflación es el camino a través del cual el gobierno está ejecutando el ajuste fiscal. Esto es clarísimo, por ejemplo, en el gasto previsional, donde después que en diciembre del 2019 se modificó la ley de movilidad jubilatoria, bueno, se desengancharon los ajustes previsionales del índice de inflación en vísperas de la Sí. fabulosa inflación que tuvimos después. ¿Cómo ves, Marcelo, las medidas recientes del ministro Massa? Porque incluso lo que dicen muchos analistas, vos a propósito sos economista, es que son medidas que también terminan aportando a la inflación. Bueno, a ver, lo primero que quiero decir sobre esto es lo siguiente. Los analistas, como vos lo llamás, Ujú. a veces miran la realidad con un solo ojo, en el siguiente sentido. Los que se han quejado en estos días de bonos, subsidios y demás, yo no los escucho quejarse, por ejemplo, de cuando el Banco Central emite dinero para rescatar el valor de los títulos de deuda pública en pesos, ¿no es cierto?, los famosos puts del Banco Central, que llevan ya una emisión del orden de los 2,5 billones de pesos, una cifra muy superior a todo el paquete de medidas sociales que dictó el gobierno en lo que fueron estas últimas semanas.
Entonces, el principal elemento inflacionario que tenemos en este momento es el rescate de los acreedores de la deuda pública en pesos, no me cabe la menor duda. Respecto de las medidas del gobierno, son como, si me permiten la metáfora, una jarra de agua, ¿no es cierto?, en un campo seco, yermo, lo cual tiene dos efectos contradictorios. Por un lado, allí donde cae el agua tiene un gran impacto, porque indudablemente son medidas, ¿no es cierto?, que van a tener una repercusión económica en aquellos que las perciban. Pero al mismo tiempo que esas medidas tengan una repercusión económica, nos dice qué seco estaba el campo. Es decir, caen en esta situación de 40,1% de pobreza, caída de los salarios, de las jubilaciones. Esto es lo que tiene que ver con lo que vino corriendo hacia atrás. Hacia adelante, tengo la seria sospecha de que el proceso inflacionario futuro va a devorar rápidamente los efectos, ¿no es cierto?, de estas medidas. En cuanto a su financiamiento, yo el tema del impacto inflacionario lo invertiría. Yo creo que el gobierno financia las medidas sociales con una parte de los recursos que obtiene gracias a la inflación. No nos olvidemos que con la inflación no solo ganan las empresas que reajustan precios, sino también el Estado con el IVA y otros impuestos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en el balance de recaudación inflacionaria, para llamarlo de alguna manera, y compensaciones sociales, bueno, hay que ver hasta dónde, ¿no es cierto?, el gobierno ha cedido o simplemente ha resignado apenas una parte de la recaudación incremental para llevar adelante estas medidas de carácter social. Marcelo, te agradecemos mucho el contacto, esperamos volver a llamarte a ver cómo ves el debate presidencial que está próximo a ocurrir. Muchísimas gracias. Cuando quieran. Un saludo grande. Adiós.